Les bendiga en esta mañana. Seamos bienvenidos a los Alpes del Estado de México. Gracias, y quisiéramos empezar con una oración pidiéndole al Señor nuestro Dios que sea Él quien nos guíe, nos conduzca, porque todo lo que hacemos siempre tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, y vamos a pedir que Él sea el que bendiga su palabra en nuestras vidas en esta hora. Oremos. Amado Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a darte las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, por la oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti, Señor. Sé tú el Rey en nuestra vida, sé tú el pastor de nuestra alma, y sé tú quien nos guíes en esta mañana en la verdad que tú tengas preparada para nuestra vida. Señor, te rogamos por nuestro México, te rogamos por todos mis consiervos que están compartiendo la palabra suya, Señor. Padre mío, que el alimento que está sobreabundando ahorita en las redes pueda ayudar, Padre, a traer esperanza, pueda confortar los corazones y podamos brindarle una esperanza a quienes no lo conocen para que puedan, Señor, conocerlo como Salvador en sus vidas. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos en el nombre de Jesús y le pedimos que sea usted glorificado en medio de nosotros. Padre Santo, es en el nombre de Jesús que se lo pedimos en esta mañana. Amén, Señor. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, es una aventura meternos a estudiar la palabra de Dios, y esta mañana quisiera empezar con una reflexión que dice de esta manera. Dice así esta reflexión: la conducta que se repite continuamente en nuestra vida se llama hábito. Todos nosotros, desde que hemos nacido, adoptamos los hábitos de nuestros padres. ¿A qué horas pararse? ¿Qué desayunar? ¿Qué tomar? Hay hogares donde toman leche, hay hogares donde toman café, hay hogares donde toman té, hay hogares donde no desayunan, otros sí desayunan. Y todos nosotros vamos creciendo y estos hábitos van siendo formados en nuestra vida de manera inconsciente. De tal manera que cuando nosotros crecemos, somos personas de costumbres que fuimos formados a través de nuestros hábitos. Y eso me lleva a enseñarle que los hábitos o pueden ser buenos o pueden ser malos. Cuando los hábitos son buenos, se llaman virtudes. Cuando los hábitos son malos, se llaman vicios. Todos nosotros tenemos una mezcla de estos dos tipos de hábitos. Tenemos hábitos buenos y tenemos hábitos malos. Pero si hay algo que nos va a cambiar, si hay algo que va a cambiar el rumbo de nuestra vida, si hay algo que va a transformar el camino y la senda, es precisamente el que nosotros nos entreguemos al Señor. El que nosotros busquemos la presencia del Señor en nuestra vida, porque de esa manera vamos a poder aprender. La vida es para aprender. Siempre estamos aprendiendo y siempre estamos reforzando con lo que aprendemos, o nuestros hábitos o nuestros vicios, que vamos a llamar pecados. Nosotros reforzamos a través de nuestra conducta, a través de nuestras elecciones. Por eso a veces nosotros o mejoramos o empeoramos. Pero quiero compartirle esta mañana lo que la palabra de Dios nos enseña en cómo conducir todo esto de manera correcta hacia el punto que Dios quiere que nosotros tengamos y adquiramos. Pero necesitamos estar dispuestos a aprender. Y para ello quiero compartirle acerca de la vida de Josué. Josué significa Salvador, es sinónimo de Yeshua. Y la palabra Josué
significa el que salva. Y eso habla precisamente de esas cualidades que cada uno de nosotros tenemos. Porque cada uno de nosotros tenemos actitudes correctas, pero también tenemos vicios. Pero nuestra vida continuamente está desbalanceada. ¿Sabe por qué? Porque nuestras emociones nos mueven, porque nuestras emociones nos empujan, porque nuestras emociones nos jalan. Y la mayor parte de nosotros tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. Y ese es el problema cuando tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña en Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo, mas el joven Josué su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Se dice por ahí que el que busca ser líder, lo primero que necesita es aprender. Aprender a discernir. ¿Qué significa discernir? Conocerse y conocer a Dios. Necesita saber distinguir entre la voz de Dios y su propia voz. Necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Porque dentro del liderazgo en el pueblo de Dios, mucha gente lo relaciona con cuestiones del yo, con cuestiones que tienen que ver con conceptos del mundo. Pero la palabra liderazgo significa influir. Pero liderazgo no es aquel que quiere, sino aquel que está dispuesto a aprender las reglas para aprender a ser un líder. Dice, por ejemplo, en este pasaje que Moisés salía al tabernáculo y él se metía al tabernáculo. Usted lo puede leer en los versículos anteriores. Y dice que la gloria de Dios descendía y se posaba sobre el tabernáculo. De tal manera que cuando la gente traía negocios, venía con Moisés y Moisés los juzgaba y Moisés les decía qué es lo que tenían que hacer. Y de esa manera Moisés estaba en la presencia de Dios, pero también estaba ministrando al pueblo. La palabra de Dios nos enseña que Moisés, cuando salía del santuario, su rostro brillaba. Y brillaba de tal manera que tenían que poner un velo sobre su rostro, porque la gloria de Dios era tan intensa en la vida de Moisés, que necesitaba un velo para poder cubrir su cara y que no deslumbrara a la gente que lo rodeaba. Podríamos decir en ese lado que Moisés estaba en el lado de la exaltación. Pero Josué dice que era el criado. En otro pasaje habla de que era el ministro de Moisés. Pero menciona algo muy particular y es donde quiero partir en esta mañana. Dice la palabra de Dios: y volvíase al campo, mas el joven Josué su criado, hijo de Nun, fíjese bien, dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esa palabra que dice nunca se apartaba, quiere decir que para él era un hábito. Para él era algo cotidiano. Así como para, no sé usted qué desayuna, pero en mi caso, en las mañanas me tomo un café con un pan. Y es algo que tengo que hacer todos los días porque es un hábito. Y de esa manera en que yo tengo ese hábito, Josué tenía por costumbre, dice que no, él no se apartaba del tabernáculo. Y cuando estudiamos la palabra de Dios es bien interesante, porque cuando nosotros vamos a las raíces hebreas y entendemos el trasfondo que hay en una palabra, no puede menos que impresionarnos el significado de lo que Josué tenía por hábito. Déjeme compartirle. La palabra apartaba en hebreo es mush. Esa palabra mush, fíjese bien, significa retroceder por contacto. Significa retirarse. Significa apartar, significa apartarse. Significa dejar,
significa faltar, significa mover, significa quitar, significa sacar, significa separar. En otras palabras, la palabra apartaba significa hacer a un lado. Y eso a mí me habla de que Josué era una persona que había decidido en su vida personal no permitir que ni las opiniones, ni las ideas, ni la imaginación de la gente tocara su vida. Le digo, por ejemplo, Moisés sube al monte a orar y se empieza a tardar 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 8 días, 10 días, 15 días, 20 días, 20 días. Y abajo el pueblo estaba reunido. Y dice que fueron con Aarón y le dicen a Aarón, oye Aarón, ¿sabes qué? Moisés no viene. ¿Por qué no haces un becerro para que regresemos nuevamente a Egipto? Y entonces Aarón dice, tráiganme los zarcillos. Y trajeron sus zarcillos y sabemos la historia, forma el becerro. Pero Josué estaba en medio, no estaba al lado de Moisés, pero tampoco estaba con el pueblo. ¿Sabe cómo estaba él? Apartado. Y si hay un hábito que a usted le va a poder ayudar en su vida personal, es apartarse, fíjese bien, de las emociones, de los comentarios, de las ideas, de las opiniones, de los criterios, de las sugerencias de los demás. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es escuchar la voz de Dios. Porque si hay algo que nos va a ayudar a definir nuestro caminar, es precisamente el caminar detrás de la senda del Señor. Recuerdo cuando estábamos en el seminario, en la escuela bíblica, recuerdo que estábamos en el cuarto que me asignaron. A mí me tocaba quedarme en la litera de arriba, otro compañero se quedaba en la litera de abajo y otro se quedaba en la cama, había otra litera en la parte de enfrente. Y recuerdo que esa ocasión acabábamos de comer, nos dieron un lapso libre para ir porque a las 3 teníamos talleres. Y recuerdo que fui y me subí a mi litera y estaba recostado, y el que estaba abajo, el que se quedaba en la litera de abajo, cuando entré al cuarto, él estaba despierto, porque vi que estaba despierto, pero estaba boca arriba viendo así hacia el colchón de la litera de arriba. No le dije nada, respeté el momento en el que él estaba callado y me subí. En eso se abre la puerta y entra otro de mis compañeros y se sienta en su cama y le dice al que estaba enfrente, le dice, ayúdame, dime algo. Y le dice el otro, ¿qué quieres que te diga? Y le dice el que acababa de llegar, dice, ayúdame, dime algo porque ya me quiero ir de la escuela. Recuerdo que el que estaba enfrente le dice, ¿y qué quieres que te diga? Porque yo también ya me quiero ir. Nunca podemos buscar el consejo de una persona, porque el que va a lidiar con las consecuencias de las elecciones va a ser uno, no la gente. Te pueden aconsejar, pero si es un mal consejo, tú vas a tener que lidiar con las consecuencias. Si es un buen consejo, entonces yo te aconsejaría que fueras a la palabra de Dios. Que fueras a la palabra de Dios para que a través de la palabra de Dios tú puedas encontrar. Ahora, Josué dice que él se apartaba. En otras palabras, nunca dejó que ni sus emociones, ni las emociones, ni su razonamiento lo tocaran. Quizás en la tarde le comparta un poco de ello. Déjame decirle, nuestros más grandes problemas inician cuando usted le hace caso a sus emociones y cuando usted le hace caso a su razonamiento. Una de las cosas que a nosotros nos enseñaron en mi generación fue a obedecer.
Y a nosotros cuando nos enseñaron a obedecer, no nos cuestionaban, nosotros no cuestionábamos. Yo recuerdo a mi padre, que era un hombre muy estricto, muy disciplinado y muy duro. Y recuerdo que él no permitía que uno opinara, porque inmediatamente la mano de él golpeando era una realidad. Y eso a mí me ayudó y me enseñó. Por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo desde la casa, no estamos en la iglesia. Alguien nos pidió que no saliéramos de la casa hoy. ¿Por qué? Yo no lo sé. Simplemente nos dijeron, por favor, y nosotros obedecemos. Y aquí estamos, hermano. El problema es cuando, en lugar de consultar a Dios, tú consultas a la gente. Tú escuchas a la gente. Tú le pides una opinión a la gente. Hermanos, no es a la gente a la que le tienes que preguntar. Dice la palabra de Dios que precisamente Josué, dice en este versículo, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En otras palabras, Josué era una persona de oración. Josué era una persona que buscaba la presencia de Dios. Josué era una persona que había tomado la decisión de construir el hábito de preguntarle a Dios, de ir a la palabra. Dice Isaías, a la ley y al testimonio. Si no han dicho esto, es porque no les ha amanecido. Quiere decir, en los momentos difíciles de tu vida, cuando no encuentres la respuesta, cuando la respuesta no llegue, cuando lo que estás pidiéndole al Señor no sea contestado, déjame decirte, espera en el Señor. Esperar en el Señor es algo que uno tiene que aprender. Esperar en el Señor es algo que uno tiene que desarrollar en su vida personal. Déjeme explicarle. Josué oraba. ¿Sabe cuál es el poder de la oración? El poder de la oración es que hace que los dones espirituales empiecen a brotar. Porque la oración es como el agua cuando tú la riegas en tus plantas. A mí me encantan las plantas. Y cuando tú les riegas, cuando tú les echas agua a las plantas y las cultivas y las cuidas y las proteges, tú puedes ver cómo las plantas empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Un día una de mis plantas, de repente, no me di cuenta cómo creció, porque fue de un día para otro, que estaba tan larga que se dobló y caía casi al piso. Luego la levanté en la mañana, le puse un palito y se paró. Y así son los dones espirituales. La voluntad de Dios también es revelada cuando la gente se pone a orar. Cuando la gente se pone a orar, cuando la gente en verdad se pone a buscar al Señor, hermano, créame, muchas cosas empiezan a suceder. Por ejemplo, número 1, cuando usted y yo oramos, se abren los ojos espirituales. ¿Sabe para qué necesitamos que los ojos espirituales se abran? Para poder discernir, para poder saber cuándo es mi carne y cuándo es Dios. Muchas veces, dice Isaías capítulo 6, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, porque no supo aprender a distinguir, porque no pudo aprender a separar cuándo era la voluntad de Dios y cuándo era su propio razonamiento o sus propias emociones. Les decía el día martes, una de las maneras en la que Dios trabaja es a través de un proceso. ¿Sabía usted que en el desierto había una escuela para profetas? Para que todos aquellos que quisieran conocer la voluntad de Dios, no los mandaban a una sinagoga, no los mandaban a una congregación, los mandaban al desierto. Porque lo primero que tenían que aprender y encontrar en el desierto es encontrarse con la presencia de Dios.
Déjeme decirle que si hay algo que Josué tuvo, fue que él se encontró con la presencia de Dios. Porque cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a buscar la presencia de Dios, sus ojos espirituales se abren. Una de las cosas por las que bendigo a la escuela bíblica, porque ha sido mi hogar. Déjeme decirle, mucha gente tiene miedo a la escuela bíblica, pero realmente la escuela bíblica es el lugar donde usted es formado y lo obligan, porque lo obligan a bajar a la oración, lo obligan a leer su Biblia y lo obligan a estudiar su Biblia. Lo obligan a hacerse responsable, su trabajo, participar en un equipo de cocina, en los aseos generales. Hermano, todo eso es disciplina. Recuerdo cuando tuve el privilegio de compartir en la escuela bíblica como maestro. Y una de las cosas que les decía a los estudiantes en ese tiempo, a nosotros nos tocan el timbre a las 6 de la mañana. Déjeme decirle, hay gente que a las 3 de la mañana ya está en la central de abastos comprando su verdura. Hay gente que a las 3 de la mañana, ¿a qué hora se tiene que ir de su casa? Porque no viven cerca. Quiere decir que es gente que tiene que salir a medianoche de su casa con el riesgo de que lo asalten, con el riesgo de que las cosas les vaya mal, se les descomponga el carro, se le ponche una llanta. Y llegan a la central de abastos a las 3 de la mañana, invierten dinero, cargan sus camionetas o lo que lleven y regresan a su lugar de origen y empiezan. Abren su comercio, abren su cortina y empiezan a colocar la verdura y la gente empieza a llegar 8 o 9 de la mañana. Y les decía a los estudiantes, la vida no es fácil. Si usted cree que por ser cristianos la vida va a ser fácil, déjeme decirle, no es cierto. Nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a ser criticados, vamos a ser difamados, la gente se va a ensañar con tus pecados, con tus flaquezas, con tus debilidades. La gente te va a acusar, la gente te va a inventar, la gente va a decir un sinfín de cosas de ti, ciertas o no ciertas. Eso es lo de menos. Pero lo que quiero decirte es que no es fácil. Y si hay algo que tú necesitas si quieres caminar con Dios, es que tus ojos espirituales sean abiertos. Y el único lugar donde tú vas a lograr que tus ojos espirituales sean abiertos es cuando tengas una vida de oración. La segunda cosa que se adquiere cuando uno tiene una vida de oración es que empieza a limpiarse tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Déjame decirte, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia, fíjese, de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Sabe qué hacen nuestras emociones? ¿Sabe qué hacen nuestros propios pensamientos? Nos ensucian. Nos ensucian. Y le voy a decir por qué nos ensucian. Cuando el hombre pecó, la base del ser humano es odio, muerte y tinieblas. Y es en ese odio, muerte y tinieblas que parten todas nuestras decisiones. Por eso, cuando tú le haces caso a tus emociones, cuando tú le haces caso a tu razonamiento, al único lugar que te va a llevar es alejarte de la presencia de Dios. Te va a alejar de la presencia de Dios. Te va a llevar fuera de la presencia de Dios. Hermano, por ello les decía el día martes, ¿cuánta gente uno ha conocido que ha perdido su visión? Unos, pues les interesa el dinero, otros les interesa encontrar una persona, otros les interesa tener cosas materiales. Y yo no digo que esté mal,
Pero creo que cuando tú haces a Dios la prioridad número uno de tu vida, todas las demás cosas van a venir. ¿Por qué dice Jesús, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura? ¿Sabe por qué, hermano? Porque mis emociones y mi razonamiento hacia donde me empuja es a satisfacer, a encontrar la provisión que yo estoy buscando, haciendo a un lado al Señor, cuando el Señor tiene su provisión, porque para Dios lo más importante es hacerte santo. El propósito de Dios para tu vida terrenal es hacernos santos, hermano. Y lo que Dios desea cuando tú empiezas a tener una vida de oración es que empieza en la sangre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo empieza a limpiar ¿qué? Nuestra triple naturaleza. Y número 3, una vida de oración lo convierte a usted en un guerrero. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted empieza a descubrir que esto que hay dentro de usted lo quiere alejar del premio, hermano, tenemos el premio. Nos ha sido dado la invitación más impresionante que ha sido dada a la creación. ¿Sabe cuál es? Hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Nos han extendido una invitación para ir a las bodas del Cordero. Hermano, hay creaciones que no, hay más creaciones aparte de nuestro planeta. Es egoísta pensar que nuestro planeta Tierra es el único que existe en el vasto e infinito universo. Déjame decirle, hay más creaciones. Hay planetas que no conocen el pecado. Hay planetas que nunca han pecado. Hay planetas en donde hay vida, pero que nunca han pecado y no tienen ninguna necesidad de venir a la Tierra, porque nosotros somos la oveja que está perdida. Y el pastor tuvo que venir a buscarnos. ¿Y sabe cuál es la invitación? ¿Sabe cuál es esa invitación? Formar parte de las bodas del Cordero. Pero para ello, usted tiene que prepararse. Y una manera de prepararse es cuando usted desarrolla una vida de oración. Recuerde, hermano, la falta de oración va a hacer que sus emociones, va a hacer que su mentalidad mortal le ayude, le empuje a buscar soluciones fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra creación? Muchos creyentes en Cristo, muchos que empezaron a caminar bien, que empezaron a orar, que tenían vidas de oración, que en las iglesias donde se congregaban había tiempos de oración en las mañanas, en los días de la semana había tiempos de oración y había tiempos de oración en la noche y oraban, y hermano, eso trajo la bendición, trajo el Espíritu Santo sobre todos ellos y trajo la santidad. El día de hoy, por ejemplo, ahorita, le aseguro que muchos de los que deberían de estar sentados escuchando la predicación de su pastor están pensando en otra cosa. Están pensando, su mente la tienen en otro lado, o siguen durmiendo, o están desayunando, o están comiendo, o están en otro lado, menos escuchando la predicación de su pastor. ¿Sabe por qué? Porque eso le confirma que su corazón no está donde debería de estar. Hermanos, cuando el pueblo salió de Egipto, déjame decirle, fue llevado al desierto. Pero el desierto no era la meta. El desierto solamente era un lugar de paso. Porque en ese lugar de paso, Dios quería que el pueblo aprendiera algo. Lo he compartido por mucho tiempo a lo largo del camino. En Éxodo, capítulo 13, si no me equivoco, versículo 17. Déjame compartirle lo que dice la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 13, versículo 17.
Dice así la palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios que quizás no se arrepiente el pueblo cuando viene la guerra y se vuelvan a Egipto. Había un camino comercial de Egipto a la tierra de Canaán. Se llamaba el camino de los filisteos. Y ese camino, cuando usted salía de Egipto para ir a la tierra de Canaán, usted tardaba 3 días para llegar. No más. En 3 días con sus respectivas noches. Es lo que usted hacía de Egipto a la tierra de Canaán. Pero curiosamente, cuando salen de Egipto, en lugar de llevarlo al camino de los filisteos, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Y dice la palabra, bendito es el Señor. Y dice el versículo siguiente, mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora, estamos hablando de Josué. Josué iba con todo el pueblo de Israel. Formaba parte del pueblo que salió de Egipto. Y él entendió. ¿Sabe por qué pudo entender? ¿Sabe por qué sus ojos espirituales fueron abiertos entonces? Porque Josué desde el principio decidió tener una vida de oración. ¿Qué fue lo que le salvó? ¿Qué fue lo que lo salvó de convertirse, como en cualquiera del pueblo de Israel? Su vida de oración. Y entonces déjeme decirle, ¿qué lo hizo que Dios lo escogiera para que metiera al pueblo a la tierra de Canaán? Su vida de oración. Nuestra vida de oración nos capacita para ascender, o nuestra falta de oración nos va a hacer descender y perder el premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el desierto hubo 3 cosas que Dios le dio al pueblo. Uno de ellos, la primera de ellas, fue el maná. ¿De qué nos habla el maná? El maná nos habla de la provisión material y la provisión espiritual que Dios iba a tener para ellos. En otras palabras, lo que le dijo Dios a Josué, no te dejaré, no te desampararé, dice el profeta Isaías. Le dice Dios a Josué cuando va a entrar a la tierra, mira que te mando que te esfuerces, no seas valiente, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo por donde quiera que fueras. Cuando tú lees el capítulo 1, dice que Josué estaba temeroso, porque Josué jamás pensó, él jamás quiso ser un líder. Él jamás pensó en dirigir, él jamás pensó en estar en la cabeza, él jamás pensó, porque su vida de oración le hizo entender quién era Dios y quién era él. Habemos personas que queremos dirigir, pero queremos dirigir para proyectarnos. Queremos dirigir para que la gente diga, ah, mira el hermano tiene este cargo, el hermano es esto, el hermano es lo otro. Déjame decirle, ningún cargo le va a dar una vida de oración. Porque cuando hablamos de una vida de oración, estamos hablando de una relación. Y si hay algo que Josué desarrolló, fue una relación con Dios. Fue una relación. Josué escuchó al pueblo cuando se quejaba. Por ejemplo, en este pasaje, cuando faltaba el pan, Josué observaba, Josué escuchaba. Pero ¿sabe? Josué nunca se dejó tocar, ni por las emociones, ni por las ideas de todos los que lo rodeaban, porque él nunca se apartaba del medio del tabernáculo. La segunda cosa que Dios le dio a Israel en el desierto fue el tabernáculo. Mire,
Mire el propósito de Dios. Dios nos tiene que llevar al desierto. Dios nos tiene que llevar a situaciones difíciles. Lamentablemente, la mayoría de nosotros, por la falta de oración, nos pasa lo que dice el libro de Jeremías. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Hay de los que buscan en los caballos de Egipto su fortaleza, porque se les tornará en vergüenza. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay nada, hermano. No hay nada en el mundo. Ay, hermano, es que me siento solo. Hermano, es que estoy en el desierto. Hermano, aprende a establecer tu prioridad, una relación con Dios. Deja que sea Dios el que te dé la provisión que tú necesitas. Deja que sea Dios el que abra las puertas para que la provisión llegue a tu vida. Cuando Dios les dio el tabernáculo, Dios les dio el tabernáculo por dos razones. La primera, para enseñarles. Fíjese lo impresionante. Para enseñarles a acercarse a su presencia. Eso es lo que Dios quería. Que se acercaran a su presencia. En otras palabras, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermano, si usted es padre, usted sabe que no hay nada que le produzca más deleite que cuando uno de sus hijos va y lo abraza, que cuando uno de sus hijos va y le da un beso. A mí me encanta cuando veo a mi mami, que todavía vive. Me encanta cuando la veo, porque la abrazo, la beso, la estrujo, la abrazo, perdón, la aprieto, porque me encanta. Y sabe, me encanta sentir la cercanía de mi mamá. ¿Sabe qué es lo que Dios desea? ¿Sabe para qué fue llevado el pueblo al desierto? Para que aprendieran a acercarse a Dios. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo? Que decía el pueblo, nos ha sacado al desierto para matarnos, nos ha sacado para morir de sed. Se puede imaginar la tristeza en el corazón de Dios por no entenderlo, por lo que Él estaba haciendo. Y eso sucede. Mi padre fue un hombre muy estricto, muy duro. Por muchos años crecí peleado con él. Cuando él murió, pude entender que lo único que mi padre deseaba era lo mejor para mí. Tarde, pero a veces, hermano, ¿por qué necesitamos perder a la gente? Para entender el valor de una relación a la que Dios nos llama. Dios quería que el pueblo aprendiera a acercarse. Le dijo a Moisés, oye, dile a Israel que si oye mi voz y obedecen mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Les van a enseñar a la creación cómo acercarse a mí. ¿Sabe para qué es el desierto? ¿Sabe para qué es el dolor, hermano? ¿Sabe para qué son las dificultades? Para que usted se acerque más al Señor. ¿Sabe qué es lo que hacemos? ¿Sabe qué es lo que nuestras emociones, sabe qué es lo que nuestras ideas nos dicen cuando somos llevados al dolor? Que nos alejemos. ¿Qué caso tiene venir a la casa de Dios si Dios no nos escucha? ¿Qué caso tiene que vengamos a la casa de Dios si no nos responde? ¿Qué caso tiene? Pero hermano, ¿por qué no entendemos? Porque no tenemos hábitos correctos. Porque no tenemos por el hábito leer nuestra Biblia, ponernos a orar. No, lo que nos interesa es que ahorita que acabemos, vamos a ir a comprar 1 kilo de bisteces, vamos a hacer un guacamole, vamos a hacer un chicharrón, vamos a hacer unos tacos placeros y vamos a comer. Es lo único que nos interesa. La voluntad de Dios, pues para los pastores. Que oren los pastores. Que lean los pastores. Porque para eso se metieron a la escuela bíblica. Hermano, no. Error.
tú también eres llamado a las bodas del Cordero. Y cuando lleguemos todos a las bodas del Cordero, créame una cosa, no va a haber distinciones. Decía por ahí un libro que encontré un día, Dios no tiene favoritos, Dios tiene adoradores. La segunda cosa para el tabernáculo era para que Israel supiera por dónde ir. Cuando salieron de Egipto, dice que llegaron a Etam. La palabra Etam significa sellado. Y curiosamente, cuando ellos llegan a Etam, la columna de nube de repente se aparece sobre ellos y ven una nube inmensa alrededor de ellos y dicen, ¿qué pasa? Lo impresionante es que cuando se empezó a oscurecer, esa nube oscura empezó a volverse de fuego. Porque era Dios diciendo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. ¿Por qué? Porque yo soy tu Padre. Porque quiero enseñarte cuál es mi voluntad. Porque quiero mostrarte cuál es el camino por el que tienes que andar. Porque quiero mostrarme cuál es el propósito para lo cual tú estás en esta tierra. Albert Einstein dice que en sus últimos días, cuando empezó a enfermarse de gravedad, dice que llegaron amigos de él, médicos, y le dijeron, ¿quieres que te tratemos? ¿Podemos alargar un poco más tu vida? Y él dijo, ¿saben qué? No. Vine a hacer lo que tenía que hacer. Ahora quiero disfrutar lo que me queda para poderme ir en paz. Einstein era judío. Hermanos, el propósito del maná, el propósito del tabernáculo, era que conocieran la provisión de Dios. Era que Israel aprendiera a conocer la voluntad de Dios. Eso era todo. Pero no solo eso. También les dio las tablas de la ley. Les dio los 10 mandamientos. 5 mandamientos. ¿Sabes qué te enseñan los primeros 5 mandamientos? Cómo amar a Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y los otros 5 mandamientos nos enseñan cómo amar a nuestro prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es lo único que Dios quería para Israel? Que se convirtieran en mejores personas. Que cambiaran su mentalidad de esclavos. Que adquirieran la mentalidad de hijos del reino. El deseo, el anhelo de Dios era que Israel cambiara su mentalidad. Josué lo logró. ¿Por qué sé que Josué lo logró? Porque mire, dice en Éxodo 17, 8 y 9. Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y fíjese a quién se dirigió Moisés. ¿Por qué no se dirigió a otro de los príncipes? ¿Por qué se dirigió a Josué? Porque entonces Josué
había desarrollado en su relación la presencia de Dios. Moisés conocía la presencia de Dios. Cuando él entraba al tabernáculo y la gloria bajaba, él conocía la presencia de la gloria del Padre. Él sabía el significado de la gloria del Padre, porque él disfrutaba la gloria del Padre. Pero ¿sabe qué descubrió Moisés? Que Josué tenía esa gloria que él tenía. Porque a Josué no le interesaba una posición. A Josué no le importaba un cargo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú amas a Dios, cuando tú desarrollas una relación de amor con Dios, cuando tú desarrollas ese amor hacia Dios, ¿sabes una cosa? Lo único que te va a importar es esa relación con Él. Lo único que te va a interesar es mantener ese fuego de amor encendido hacia el Señor. Por ello le decía, todo parte de una vida de oración. Y entonces Moisés le dice a Josué, sal y pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahora, curiosamente, Amalek es un tipo de nuestra naturaleza carnal. Es un tipo de nuestras ideas, de nuestra mentalidad mortal, de nuestras emociones mortales, que solo buscan satisfacerse. La palabra refidim en hebreo es rafaz. ¿Y sabe qué significa refidim? Significa esparcir, significa tender una cama, significa refrescarse, significa hacer la cama, significa confortar, significa imprimir. Refidim es tipo de la pereza. Refidim es tipo de la carne que no le gusta trabajar. Recuerdo que estábamos de pastores en un lugar, estábamos empezando la escuela dominical, y de repente llegó una hermana y dijo, hermano, yo le quiero pedir un favor, ¿puede orar por mi hijo para que encuentre trabajo? Y le pregunté, me nació preguntarle, nunca lo hago, pero me nació preguntarle, estaba parado en el púlpito, íbamos a empezar, y me dice, y le digo a la hermana, hermana, ¿dónde está su hijo? Dice la hermana, me acordé de ese, y le dije, y me dijo, y le dije, no sé si lo han visto, pero me acordé y me reí. Y dice la hermana, se fue a jugar fútbol. Y le digo, él se fue a jugar fútbol y quiere que oremos para que Dios le dé un trabajo. Y entonces él, ¿por qué, hermanos? Porque la pereza espiritual se ha apoderado del cristiano. Hay 3 batallas dentro de la naturaleza humana: la pereza, la avaricia y la sexualidad. 3 pecados que han hundido a un sinfín de hermanos en la fe. Josué fue a pelear a Refidim. Josué fue escogido para pelear en Refidim. Y eso me lleva entonces a decirles lo que dice Romanos 6:12. Porque Romanos capítulo 6, versículo 12, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcas en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermanos, el pecado va a estar. Hasta el día en que usted salga de esta tierra, hasta el día en que sus ojos carnales se cierren, el pecado ahí va a estar. Pero una cosa es que el pecado esté y otra cosa es que el pecado reine. Son 2 conceptos diferentes. Ay, hermano, pero es que yo conozco a la hermana fulana y se ve que es tan santa. Véalo en su vida privada. Porque un día les decía, hay 3 tipos de vida. Nosotros desarrollamos 3 tipos de vidas. Número 1, la que nosotros creemos que somos.
Porque nosotros creemos que somos muy santos, somos muy humildes, somos muy agradecidos, que nosotros sí estamos entregados al Señor. Esa es nuestra idea personal. Pero la segunda es lo que la gente piensa de nosotros. Hay gente que va a pensar bien de ti, hay gente que va a pensar mal de ti. Y la gente a la que le caes mal va a pensar mal de ti. Hagas lo que hagas, va a pensar mal de ti porque le caes mal, punto. Así le regales una casa, así le regales un carro, no va a cambiar su sentir, a menos que se consagre a una vida de oración. Pero de otra manera, va a pensar mal de ti. ¿Sabes por qué? Porque el pecado reina en muchos corazones. Una cosa es que el pecado esté dentro de mí. Déjame explicarle. La diferencia entre el mal y la maldad. El árbol del conocimiento en el huerto tenía mal, era mal. Uno de los frutos era mal. Pero la palabra mal no es lo que nosotros conocemos como maldad. Porque una cosa es el mal y otra cosa es la maldad. El mal, bíblicamente hablando, habla de aflicción, habla de dificultades, habla de que la vida no es fácil. De eso es de lo que habla el mal. Pero la maldad es precisamente que cuando estoy afligido, que cuando estoy viviendo una situación difícil, que cuando estoy viviendo una situación de dolor, actúo mal. Ese es el problema. Por eso dice Pablo en Efesios, no se ponga el sol sobre tu enojo. Enójate, pero no peques. En otras palabras, sí, el mal viene y te desequilibra internamente. Pero eso, que no sea una libertad para actuar mal. Por eso dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcas en sus concupiscencias. Y termino, Gálatas 5:16, dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Algunos motivadores de superación personal, cuando dan sus conferencias, ellos dicen, las dificultades son bloques para que tú te pares, no para que tropieces en ellos. Y uno dice, si ellos que no conocen a Jesús como Salvador han entendido que las dificultades no son para destruirnos, ¿cuánto más nosotros deberíamos de entender que el propósito de Dios no es destruirnos, que el propósito de Dios es, hermano, déjeme decirle, lo hablaremos en la tarde, el propósito de Dios es que usted se encuentre con Él. El propósito de Dios es que usted tenga un encuentro real con Él. Porque mientras usted no tenga un encuentro real con Él, su vida no va a ser transformada. Dijo Jesús y le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Tienes que nacer otra vez. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice Nicodemo, ¿puede el hombre otra vez volver y entrar al vientre de su madre? No, hay que nacer en el Espíritu. Pero ¿sabe cuándo se nace en el Espíritu, hermano? Cuando usted escoge tener una relación con el Señor. Cuando usted escoge buscar la presencia de Dios para que el Señor transforme. Fíjese lo que le estoy tratando de decir. Para que el Señor transforme todo eso que está mal en usted. Todos le pedimos a Dios por el tío, por la tía, por el primo, por la prima, por el hermano, por la hermana. Uno lee las redes sociales
Te pido que ores, tengo un familiar enfermo. Te pido que ores porque tengo un familiar que tiene COVID y está por morir. Estamos pidiéndote que nos lleves en oración. Y sí los llevamos en oración. Pero la razón realmente principal de la oración es que Dios nos transforma, hermanos, y nos haga santos. Y entonces, cuando Dios nos transforme y nos haga santos, muchas cosas podrán cambiar. Aquí y aquí. Hermano, me deja orar. Me deja orar por usted. Déjame pedirle al Señor por cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana o en esta hora, nos acercamos a tu presencia, Padre Santo. A traer nuestra vida, a traer la vida de tu pueblo que está escuchando. Señor, hemos perdido nuestro deseo de ser transformados. Hemos perdido nuestro deseo de ser santos. Hemos perdido, Señor, estamos perdiendo el deseo de conocer tu voluntad. Por favor, ayúdanos. Por favor, ten misericordia de nuestras vidas. Por favor, extiende tu manto y síguenos buscando. Síguenos buscando, por favor, en este tiempo. Síguenos buscando para que nos arrepintamos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Ahora. Y te lo pedimos en esta tarde, Señor. A ti la gloria y a ti la honra, Padre Santo. Gracias por tu pan, gracias por la palabra. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. A las 6 de la tarde nos vemos, hermanos, con la ayuda del Señor en esta. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.